Según los testigos de Jehová, Dios creó con la ayuda del primer ser creado, llamado Miguel, todas las otras cosas. Ellos creen que lo que dice en Colosenses 1:15 sobre Jesús, también se refiere a Miguel, ya que para ellos, es el mismo ser. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque por medio de él todas las otras cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles, no importa que sean tronos, o señoríos, o gobiernos, o autoridades, todas las otras cosas han sido creadas mediante él y para él. En la versión bíblica de los testigos, la palabra otras está entre corchetes. Lo que significa, según la propia explicación de los testigos de Jehová, que las palabras entre corchetes en su traducción indica que estas no están en el original. Entonces, según esta creencia, Miguel es creador, o como ellos le llaman, él es el obrero maestro, autor de la creación, pero de las otras cosas, salvo la creación de él mismo, ya que él fue creado por el Padre, y él fue el creador de todas las otras cosas como vimos. Usando esta Biblia, vamos a ver qué dice la palabra, sin importar que esta traducción use corchetes, agregando palabras que no están en el original, según lo explicado por los mismos testigos de Jehová, comenzando por Génesis 1 que dice: En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Como vemos, aquí se nos está diciendo que fue Dios quien creó los cielos y la tierra. Génesis 1 se estaría contradiciendo entonces, según lo que ellos creen, ya que dice que fue Dios quien creó todo, pero los testigos de Jehová dicen que fue Dios con la ayuda de Miguel, también llamado Jesús, el cual es un arcángel, no Dios. Por eso, para apoyar esta idea, introducen la palabra otras entre corchetes, aunque esta palabra no existe en el original, en Colosenses 1:15, como ellos mismos lo explican. Fue menos notorio agregar la palabra otras entre corchetes, antes de tener que cambiar Génesis 1, lo cual ya sería muy evidente y tendrían que traducirlo así. En el principio creó Dios al arcángel Miguel, y este arcángel creó los cielos y la tierra. No podría decir Dios creó los cielos y la tierra, según lo que ellos creen, y traduce su versión. Porque esta misma versión nos está diciendo en Colosenses 1:15 que no fue solamente Dios quien creó todas las cosas, sino que fue este arcángel quien hizo el resto, o sea, todas las otras cosas, y esto es producto de añadir la palabra otras, cuando la misma no existe en el original. Génesis está diciendo que fue Dios el creador, solo Dios. No se menciona la ayuda de ningún ser creado, absolutamente de ninguno. Esto es más que evidente, ya que culmina diciendo, cuando se termina de crear, que vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Repito, lo que había hecho él. No se nombra a nadie más. Por lo tanto, la contradicción que se les presenta aquí se debe a que la Biblia es clara que fue Dios quien creó, sin la ayuda de nadie. Pero como Dios está hablándose en plural, en expresiones como hagamos y no haré, se evidencia que se está hablando con alguien más. Ese alguien más, claramente es Jesús, pero como ellos no aceptan la deidad de Cristo, recurren a decir que Dios fue ayudado en la creación por otro ser creado, el primer ser creado, según ellos el arcángel Miguel.
así, aunque Génesis mismo les diga que fue solo Dios el creador, hacen caso omiso a la palabra, con el fin de desacreditar a Cristo como creador y Dios, según Génesis, por el medio que fuese posible, y aludiendo a que decir que Cristo es Dios es una idolatría sacada del paganismo romano, aunque la Biblia se dé a entender que Dios es uno, y la verdadera deidad se hable en plural y advierta que es el único Dios. Sigamos usando traducción del Nuevo Mundo para hacer un análisis justo, ya que otras versiones bíblicas dejan bien en claro quién es Jesús. Génesis 1:26. Y Dios pasó a decir: hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Entonces, como vimos y según ellos, la palabra hagamos en plural, se debe a que Dios estaba hablando con Jesús, el obrero maestro el arcángel Miguel, diciéndole hagamos al hombre a nuestra semejanza. Sin darse cuenta tienen un problema aquí, que es muy fácil de distinguir y quizá el creyente testigo de Jehová no lo percibe. Preste atención. Dice: hagamos al hombre a nuestra semejanza. Están diciendo que van a hacer al hombre semejante a ellos en cualidades. La pregunta es: ¿a cuál semejanza de los seres que están hablando fue hecho el hombre? ¿A la semejanza de Dios o del arcángel Miguel? Un ángel no tiene las mismas cualidades que Dios, ni mucho menos la misma imagen. En este caso Jesús o el arcángel Miguel no puede tenerla según los testigos de Jehová. Por lo tanto el hombre fue hecho según esta creencia, a imagen o semejanza de Dios, a imagen y semejanza del arcángel Miguel, aunque estos dos seres no sean iguales. Esto es muy contradictorio, ya que hay dos imágenes a imitar, la de Dios y la del ángel. Sin embargo la Biblia dice y se da a entender que el hombre fue hecho solo a imagen y semejanza de Dios, no de ningún ser creado. Aquí podrían decir, dice hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza, aludiendo que estos dos seres están diciendo que entre ellos existe una semejanza, no una igualdad, pero el problema sigue estando, ya que también dice hagámoslo a nuestra imagen. Repito, nuestra imagen, los seres están hablando de una imagen única que existe entre ellos, por eso dicen nuestra, haciendo de esta imagen una misma cualidad que existe entre ellos, no dos. Colosenses 1:15, hablando de Jesús dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. O sea, está diciendo que Jesús sí tiene la misma imagen de Dios, y si Jesús fuera un ángel, no podría decir esto ya que un ángel no tiene la imagen de Dios, son dos cosas distintas por lógica. Pero según esta creencia, Dios está hablando con un ser creado, con Miguel, Jesús, o el obrero maestro, como lo quieran llamar según los testigos de Jehová. Veamos otro caso similar en que Dios habla con otro ser. ¿Será Jesús ángel o será Jesús Dios? Traducción del Nuevo Mundo. Isaías 6:8. Y empecé a oír la voz de Jehová que decía: ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Y yo procedí a decir: aquí estoy yo, envíame a mí. Y él pasó a decir: ve. Isaías dice que oyó la voz de Jehová, no las voces de Jehová y otro ser. Habla de una voz en singular, dice la voz, no las voces. Luego, que esta voz le decía: ¿a quién enviaré? Nótese de nuevo, esto sigue siendo una expresión singular. Dice enviaré. Lo que se refiere a una sola persona, enviaré, no dice enviaremos. Hasta aquí todo parece normal, pero aparece en escena algo extraño. Ese Jehová que habla en singular tanto en su voz y preguntando a quién enviará él, ahora pasa a decir ¿y quién irá por nosotros? De repente Jehová singular se expresa en plural, como más de uno haciendo un llamado de parte de Jehová en singular para que alguien vaya por ellos, o sea en plural. Si volvemos unos versículos atrás sobre este capítulo, vemos que Isaías dice ver a Jehová, no dice ver su gloria solamente, dice claramente que sus ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos.
La pregunta es, ¿por qué Isaías ve sentado en un trono, no en 2 ni 3 tronos, sino solo en uno a Jehová? Recordemos algo muy importante, la Biblia dice que el Padre no puede ser visto por ningún hombre, ni siquiera por Isaías, pero Isaías dice ver a Jehová, y la imagen de Jehová es Jesús, pues dice, Él es la imagen del Dios invisible. O sea, Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Pero ¿por qué Isaías al ver la imagen de este ser sentado en el trono lo llama Jehová? Y versículos posteriores Jehová le dice, ¿quién irá por nosotros? ¿Acaso un arcángel puede usar el trono de Dios y ser llamado Jehová por Isaías? Recuerda, el Padre no puede ser visto, ya que la palabra dice que al Padre nadie lo vio jamás. ¿Será que según la creencia de los testigos de Jehová, el arcángel Miguel es la imagen misma del Dios invisible al que ve Isaías? ¿Es esto idolatría a un ángel que no tiene nada que ver en lo que crean los hombres de él, sin ni siquiera estos hombres sospechar lo que sus líderes les mandan a predicar puerta por puerta? ¿Que Jesús es Miguel? Luego en la historia de la Torre de Babel se menciona que Dios, palabra singular, dijo, descendamos, palabra en plural, y confundamos sus lenguas, hablando de los hombres, y más adelante, se nos dice y así confundió Dios la lengua de los hombres. No se nos dice y así confundió Dios con Miguel, Jesús o el obrero maestro la lengua de los hombres. Solo dice que fue Dios quien lo hizo, solo Dios, nadie más, pero lo extraño que este Dios se habla a sí mismo en plural, y es obvio que está hablando con Jesús, pero de nuevo se aclara que ellos, plural, decidieron como Dios, singular, confundir la lengua de los hombres, y no se hace referencia a ningún ser creado, solo se hace referencia a un solo Dios que se habla en plural. Esto no es sacado de la creencia pagana de Constantino en cuanto a las triadas de deidades paganas, no. Esto es lo que está escrito en la palabra de Dios, la cual es fiel y digna, inalterable y verdadera. Pero Satanás sutilmente engaña diciendo que esto es copiado del romanismo pagano. Dios dice ser el único Salvador, y Jesús es quien nos salvó, según la Biblia. Segunda de Timoteo 1:10. Y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, pero traducción del Nuevo Mundo, aunque una vez más, quiera cambiar el contexto del capítulo que se refiere a Jesús, no puede evitar llamarlo Salvador en este mismo versículo y dice, pero ahora se ha hecho claramente patente mediante la manifestación de nuestro Salvador, Cristo Jesús. ¿Escuchó bien? Dice nuestro Salvador, Cristo Jesús. Pero en esta misma traducción Isaías 43:11, dice yo soy Jehová, y fuera de mí no hay Salvador. Esto incluiría a Jesús claramente. ¿No lo cree? Salvo que verdaderamente Jesús sea Dios. El Dios creador, también el Dios de la deidad que corresponde al Padre, al Espíritu y al Hijo, y ellos son un solo Dios. Un solo Elohim, el cual advierte fuerte y claramente esto en Deuteronomio 6:4 al pueblo de Israel. Entonces este Elohim, llamado Jehová, dice que fuera de él no hay Salvador, y por esto también la palabra le nombra a Jesús, Salvador, atributo que solo pertenece a Jehová. No puede llamársele a Jesús Salvador, porque Jehová dice que fuera de él no hay Salvador. Y Jesús es el arcángel Miguel para los testigos, no Jehová. Inevitablemente, traducción del Nuevo Mundo ahora le nombra a Jesús, nuestro Salvador, atributo que según Isaías es solo de Jehová y de nadie más. Puede ver usted que aunque el hombre quiera cambiar la palabra, Dios en su sabiduría no lo permite. Dios dice ser un único Dios y que fuera de él no hay dioses. También dice que él es creador y que él solo creó todo y que desde el principio no hubo dioses con él. Busque estos versículos por su cuenta. Jehová dice que desde el principio no hubo ningún dios con él, incluido el dios menor, quien es para los testigos Jesús. Si es que este es un dios menor, pues también Jehová y dice que con él no hubo dioses desde el principio.
traducción del Nuevo Mundo da a entender en Juan 1:1 que un Dios menor llamado Jesús estuvo desde el principio con Dios el Padre, y que este Dios menor creó con Dios el Padre lo que existe. Aquí todas las traducciones, salvo la de Greber el espiritista, en Juan 1:1, la cual coincide con traducción del Nuevo Mundo, dicen que la palabra era desde el principio, y que la palabra estaba y era Dios. Entonces ellos la cambian a un Dios, con minúsculas, el cual sería Miguel el Arcángel, según ellos, para sacar la deidad de Cristo, y se les pasa por alto que Dios en su misma traducción en Deuteronomio 32:39 dice: vean ahora que yo soy Él, y no hay dioses junto conmigo. Contradice esto la palabra del Padre que dice que desde el principio no hubo dioses con Él, y que solo Él creó y que solo Él salva y que solo de Él es la gloria, no de ningún ser creado, llámesele como se le llame. Ahora bien, el testigo de Jehová dice que hasta los hombres fueron llamados dioses, incluso Satanás, lo cual es correcto. Pero la pregunta es, Dios dice ser el único Dios verdadero, lo cual da por sentado que cualquier otro Dios, sea cual fuere, es falso. Caso de un Dios hombre se entiende que no es un Dios verdadero, caso de Satanás, se entiende que no es un Dios verdadero, aunque sean llamados dioses. Entonces el interrogante es, si Jesús es un Dios menor y según el Padre no pudo estar con Él desde el principio, ¿es Jesús un Dios falso? Claro que no. Un testigo sabe que Jesús es verdadero, entonces según lo expuesto pasa a ser un Dios verdadero también. Jehová dice que hay solo un Dios verdadero, Él. ¿Es Jesús también ese Dios verdadero por haber dicho que Él es la verdad? Por eso Isaías le llama también Jehová. Revelaciones 19:10 traducción del Nuevo Mundo dice: ante aquello, caí delante de sus pies para adorarlo. Pero me dice: ten cuidado. No hagas eso. Yo simplemente soy coesclavo tuyo y de tus hermanos, que tienen la obra de dar testimonio de Jesús. Este ángel se distingue como menor ante Jesús, y además dice que sus hermanos deben dar testimonio de este Jesús, el cual en este momento cuando el ángel habla con Juan, ya está en el cielo, pero este ángel no dice que deben dar testimonio de Miguel, el cual también está en el cielo. Piense. Sí, Jesús dijo que volvía al cielo a retomar su gloria antigua, y para los testigos de Jehová Jesús se llamaba Miguel cuando tenía esa gloria anterior. El ángel debería nombrarlo por Miguel, ya que él volvió a hacer lo mismo cuando ascendió al cielo nuevamente. Entonces el ángel le dice: adora a Dios. Aquí Juan cae de rodillas para adorar delante del ángel, pero él mismo le dice que adore a Dios. ¿Por qué? Porque el ángel le explica que es coheredero junto a él, o sea, ambos son creación de Dios, lo cual demuestra que un ángel no es la imagen misma de Dios como tampoco lo es un hombre. Sin embargo, de Jesús se dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Por cierto, primogénito se refiere a primordial, exclusivo sobre toda la creación, no se refiere a el primer ser creado, como lo creen los testigos de Jehová, para sostener que Jesús es un ángel creado. Basta comparar la historia del patriarca Jacob, quien no fue el primero en nacer, y luchó por la primogenitura con su hermano, ya que él sabía que la primogenitura a los ojos de Dios acarreaba un lugar primordial de bendición y beneficios. O la historia del rey David, quien no fue el primer hijo de Isaí, y sin embargo Dios mismo le llama primogénito de todos los reyes, etc., sin ser siquiera el primer rey de Israel. Por lo tanto, primogenitura no se refiere solamente al primero, sino a un lugar primordial, supremo, por sobre todo lo creado y todo lo que existe, o sea, Jesús al ser llamado primogénito, está siendo llamado el supremo de toda la creación, título que solo corresponde a Dios, no a un arcángel. Jesús está siendo llamado Señor de toda la creación, no Señor de toda la otra creación. Esto incluye sobre cualquier ángel o arcángel, y estos seres lo saben, por eso el ángel no permitió que Juan le adorara, le dijo: adora a Dios. Entonces
Entonces según esto habría que ver si Jesús fue adorado, lo cual haremos en otro capítulo. Para terminar, volviendo a Génesis 1, en traducción del Nuevo Mundo se nos dice: en el principio Dios creó, y Dios procedió a decir: llegue a haber luz, y Dios empezó a llamar a la luz día, y Dios pasó a decir: llegue a haber una expansión, y Dios pasó a decir: que las aguas que están debajo de los cielos se reúnan en un mismo lugar y aparezca lo seco. Y pasó Dios a decir: haga brotar la tierra hierba, vegetación que dé semilla. Y Dios pasó a decir: llegue a haber lumbreras en la expansión de los cielos, para hacer una división entre el día y la noche. Y Dios procedió a hacer las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominar el día, y la lumbrera menor para dominar la noche, y también las estrellas. Y Dios pasó a decir: enjambren las aguas. Y Dios procedió a crear los grandes monstruos marinos, y Dios pasó a decir: produzca la tierra. Y Dios pasó a decir: hagamos al hombre a nuestra imagen. Después de eso vio Dios todo lo que había hecho. Según esto, fue solo Dios quien creó todas las cosas, y no hubo ningún ser creado creando con él. Dice claramente que Dios vio lo que había hecho, o sea, lo que había hecho él y nadie más. No se menciona esto en ningún versículo de Génesis 1. Ni se da a entender que hay otro ser creado creando con Dios. Lo demás es criticismo según la creencia de hombres, para quitar la gloria a Jesús. Porque escrito está: el que no honra al Hijo no honra al Padre. Y también está escrito que Jesús dijo que toda autoridad le fue dada, y él se sujetó, siendo la imagen misma de Dios, a sujeción como de hombre, porque se humilló hasta lo sumo. Y además dijo que todo lo que él hacía era porque el Padre se lo permitía hacer. Pero también dijo: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, él lo hará. Ahora el Padre está actuando de acuerdo a lo que el Hijo autoriza a ser hecho por el Padre. Y aquí se ve la comunión y armonía del Dios único, pero que es un Elohim plural, sin dejar de ser el único Dios verdadero y singular. Esto demuestra que Jesús no es un arcángel. Demuestra que Jesús es Dios. Aquí hay dos opciones. Si Jesús no es Dios, los cristianos son idólatras y adoran a un ángel. Pero si Jesús es Dios, para los que lo niegan no hay salvación. Además de rebajar a Dios a la altura de un arcángel. Porque escrito está, hablando de Jesús, y a todos los que creyeron en su nombre, y su nombre significa Yahweh, o Jehová salva, aludiendo a ser Dios mismo también con el Padre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y por medio de él fueron salvos. De hecho, nombre que es sobre todo nombre, y esto incluye a que está por sobre los nombres aún de un arcángel. El fin de los tiempos se acerca, así también el Armagedón, y cuando todo ojo vea la venida de Cristo, doblará sus rodillas a modo de adoración, no a modo de rendir homenaje. Pues es Cristo quien vuelve, no el Padre, al cual para él es también toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tuve un sueño, me trasladaba contigo, todo parecía un cielo, caminaba sobre el mar, tu gloria me sostenía. De pronto las tinieblas despertaron la tempestad y el